In today's episode of 5 Scary Things Caught on Camera. Number 1. Our first video comes from the YouTube channel Alberto Del Arco, which this time, with his team, went to the abandoned ruins where there used to be a cemetery and a hospital. But for many years the whole place has been deteriorating, in which many local people noticed strange apparitions and inexplicable noises coming from inside. So Alberto and his team decided to conduct a nightly investigation to see if this place was indeed haunted. And not much after they started, one of the cameras recorded this. Creo que es momento que bajemos. Escuché un lamento. Cuidado, la voy a bajar porque este está flojo. ¿Sí? Sí, está flojo. ¿Dónde estás pisando? Ay, güey. Ok. Bueno, para estar pesadísimo, güey. También difíciles las escaleras de bajada. Ten cuidado, Memo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Tony? Güey. ¿Tony? ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde? Uy, güey. Ya bajamos. ¿Dónde? ¿Allá? Ay, güey, sentí un viento que me... ¿Qué fue eso? Sentí un viento bien raro en la nuca, güey. Aquí está. En este cuarto. ¿Y lo tienes? Espero que sí. When the whole team was at the church tower, we can hear a woman scream. Vamos. Then, when they go downstairs to the first floor, they manage to record a shadowy figure standing in the doorway that scares Tony pretty bad. But it wasn't the first or the last meeting with the mysterious figure. Muchas veces la gente entra a los templos cuando dejan así abandonados para hacer ritos de adoraciones al maligno. Como ya no es un lugar de Dios, pues ellos aprovechan las sectas, algunas personas, para hacer invocaciones en este espacio. ¿De dónde vino? Güey, ahí vi algo, ahí vi algo. Ahí vi algo, ahí vi algo, ahí vi algo. Sí lo vi. ¿Lo tendrás, Memo? La verdad no sé. Ok. ¿Sabes qué también puede ser? Veo muchísimo desecho de vacas o de caballos. Yo no descartaría la idea de que ande algún animal cerca. Uy, uy. Nada más maleza. Literally after a few seconds, this time on the other side of the building, we see a strange white face laying around the corner. But what they recorded next is a bit disturbing. Sí, una lechuza. Se escuchó una lechuza por aquí, cerca. Algunas personas tienen la creencia de que las lechuzas son brujas. Allá va. No la puedo enfocar, pero ahí va, mira. Ahí. Es una lechuza muy grande, negra, ¿eh? ¿Negra? ¿Sí? Negra. Y afuera todo está tranquilo, ¿sabes? A ver, ¿es una sombra? ¿Qué es? No se está moviendo bien. Sigue moviendo. Va a ser algún tipo de tela, ¿no crees? De la basura que hay mucha basura
alguna bolsa de basura que a lo mejor está ahí colgando. Escuché voces atrás. ¿Estás hablando, Tony? Por aquí era. Nada. Oh. ¿Alguna sombra con la luz? ¿Algún juego de luces? Puede ser, pero se veía extraño, ¿no? Se veía muy extraño. El mismo arco que produzca algún tipo de... As they searched the area inside the building, they again noticed a shadowy figure that disappears after being spotted. Then Alberto goes to check the place, and in the meantime, we can hear a voice and clear EVP. So, what do you think, folks? Did Alberto and the crew record the shadow figure and the ghost not once but several times on the camera? Or maybe it's all just a well-prepared hoax? You are the judges, you decide. Also, if you want to watch the full episode of this investigation, visit his YouTube channel Alberto del Arco. Number 2. The next disturbing video comes from the YouTube channel Lalo Escalante, who decides to go on a solo exploration of one of the many abandoned buildings in the area, and after he got inside, he realized that he probably wasn't alone in it. Esto es parte del sótano donde estaba ahorita abajo. Pero hay un montón de murciélagos. ¡Uy, güey! ¿Qué fue eso? ¿Buenas? ¿Alguien ahí? Se escuchó arriba. Buenas noches. Vengo a grabar. We can hear something heavy falling to the ground. ¡Uy, güey! ¿Qué fue eso? But what he recorded next is terrifying. Ahí había alguien. 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 Uy, aquí había alguien. Aquí había alguien. Vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien. Buenas noches. Buenas. Hola. ¿Alguien aquí? No hay nadie. Veo más con la verde que con la blanca. Allá había alguien. Allá había alguien. Hola. Ahí había alguien. Se los dije, se los dije. Oye, güey. Hola. Se los dije que vi a alguien. No mames. At one point, Layla notices something and runs to check it upstairs. Then, in one of the rooms, we see a dark-hinged figure that is sitting. And next, at the end of the corridor, we see another mysterious figure that disappears in one of the rooms. Layla then goes to another place in the building where he meets something or someone again.
Ahí había alguien, ¿eh? Ahí había alguien. Buenas. Hola. Buenas. Allá, allá, allá vi. Buenas. ¡Hey! Allá vi a alguien, allá vi a alguien. Vean, se está moviendo la varilla, se está moviendo la varilla. ¡Qué puto! ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¿Alguien está ahí? At the end of one of the many corridors, he notices something dark, but small enough that he doesn't know what it was. Then he goes to check it out, and in the place where he was standing moments ago, he sees once again a shadowy figure, which he starts chasing, but when he reaches the place, he finds no one there. After that, Ladle decides to perform a ritual, during which he heard something. It turned out to be a car which someone drove to that building next door, and after a few minutes drove away. Layla decided to go to the building to check what happened there. What he found there is downright chilling. ¿Qué es esto? Esto es como rojo. Una mierda. ¿Qué es eso? Buenas. ¿Hola? Mierda. Es una persona, güey. Oiga. ¿Está bien? Buenas. No mames, una persona. Ah, la... Yo me voy de aquí, güey. No, vete a la... Es una persona muerta, güey. In one of the rooms, we see traces of blood and inside a figure in a plastic bag, which scares him enough that he runs away from this place for good. So, what do you think about it? Did Laylo really record the shadow figure many times on the camera? And, most importantly, who the people in the car were? And what happened to this person in the bag? Real or fake? The final decision is yours, folks. Also, if you want to watch the full episode, visit his YouTube channel Laylo Escalante. Number 3. Another recording comes from the YouTube channel Caballero Paranormal, which this time he went alone at night to a certain place where witches perform witchcraft. So he decided to visit this area and he was broadcasting everything live. And at some point, when he was going deeper and deeper into the unknown territory, he met someone. Escuchen. Ay, güey, ¿qué es eso que está ahí? ¡Ay, cabrón! Buenas noches. Buenas noches. Mira, mira, mira. Buenas noches, ¿qué hace aquí?
¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace aquí? Lárguese, ¿Pero por qué? lárguese. ¿Qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí sola? Que se largue. Tranquila, tranquila. ¿Cómo se llama? Aquí está peligroso para que... Aquí está peligroso para que esté aquí. Lárguese. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace aquí? Aquí es peligroso. Ya le dije que se largue. Tranquila, 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 tranquila. Hola, cabrón. Tranquila, tranquila. Ahora, güey. Estás mamón. Ay, güey. No mames, cabrón. No seas mamón. No mames. No mames, no mames. No. Hola, cabrón. When he is exploring the area, at one point he notices someone sitting among the bushes, which scares him a bit. We can see an elderly woman in dark clothes, with whom he then tries to communicate, who at some point starts to be aggressive and throws stones at him. What do you think about it? The real witch, or everything has been prepared and it's fake? Choose wisely, folks. Number 4. The next weird video is from TikTok user Morganswer13, whose daughter woke up in the night because she sees strange scary people. Morgan decided to call her father, who is a ghost hunter. What he managed to record is disturbing. I called my dad because he goes on ghost adventures and this is basically what he lives for. He brought over his SLS camera to see if we would see anything, and for an hour we didn't. Until we did. Just hanging out in my chair. Honestly, I was a pretty skeptical believer until this occurred, so I'm not trying to push you to believe or what not to believe. Some people think that spirits walk around us every day. Maybe they have unfinished business. Maybe there are guardian angels. Who knows? I just know that I'm not about to piss off whatever this is in my house. On the chair, we see the silhouette that the SLS camera captures, which is clearly not a bag, because we see Morgan walking past it. What do you think about it? Real or fake? Decide, folks. Number 5. The last video comes from the YouTube channel Guanajuato Paranormal Official, who, like Caballero, went in search of a witch who performs witchcraft in a deserted area, and just like in the previous recording, he also was able to meet someone. No, miren, ahí está, mírenla. Ah, no manchen. Miren, que no se queman. Fíjense bien. Ahí está. Fíjense cómo se ve. Voy a tratar de acercarme. Fíjense. Mírala. Hola. ¿Me puedes permitir acercarme y platicar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me permites acercarme? Quiero platicar contigo. ¿Cuántas están? Hola. ¿Cuántas están? Mira, ¿qué está haciendo? Mira? ¿Qué es lo que haces? Espero no interrumpirte y te moleste. Miren. ¿Me permites acercarme? Quiero platicar contigo. Me acerco más. Quiero platicar contigo.
¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Que no te quemas? ¿No te quemas? ¿Qué es lo que me deseas o qué es lo que haces con eso? Miren, como que agarra el fuego y me hace hacia acá. Mírenla. Me voy a acercar más, lo que más pueda. ¡Hey! Permíteme acercarme. At the top of the hill, we see someone, probably a woman with black hair and a white robe, doing a ritual. Was it a real witch? Or just another hoax? Let me know in the comments below.